Buenas tardes, estamos con el profesor Jairo Montaño, profesor de Biología, magíster en Educación de la Universidad de los Andes. A continuación, le realizaré algunas preguntas. Primero, ¿qué entiende usted por diversidad en la escuela? Bueno, buenas tardes. Por diversidad en la escuela, pues este término abarca muchos aspectos en la vida de la escuela, pero todos ellos pues están referenciados hacia los estudiantes, entonces podemos entenderlo como diferentes formas de aprender, diferentes formas de expresarse, diferentes formas de sentir, y todo ello incluye o todo ello termina definiendo a cada estudiante como un individuo particular con unas características muy particulares que es necesario reconocer para que la escuela genere un proceso de aprendizaje pertinente para cada uno de estos estudiantes. Desde su práctica pedagógica, ¿cómo aborda esa diversidad o esas diferencias, esas particularidades que encuentra en los estudiantes? Pues considero que uno de los elementos principales para abordar todas estas diferencias es, pues, en el ambiente de aprendizaje, generar mucho el diálogo entre estudiantes y maestro y docente, y generar diferentes actividades donde los estudiantes puedan interactuar de diferentes formas. Entonces, aquellos que tienen más potencialidades en la parte visual, pues, eh, presentarles algún video o material que puedan manipular o discusiones entre ellos o con el docente. Entonces, al generar este ambiente de aprendizaje diverso en actividades, de cierta forma se atienden estas características, aunque es necesario que al interior del colegio también exista una ruta o un direccionamiento que permita al estudiante expresar esas diferencias, ser reconocidas y ser aceptadas. Ahora, en ocasiones no se reconoce la diversidad en la escuela, esto debido a ciertos niveles de desigualdad, discriminación y exclusión. ¿Qué factores cree usted que influyen en esto? Eh, pues ahí em, podemos hablar del currículo operativo. Entonces, en el currículo formal, que es lo que la institución plantea como tal en su parte escrita, que es el PI y el manual de convivencia, pues establecen unos derechos y unos deberes por parte de cada elemento de la institución. Pero en la práctica, que es lo que llamamos currículo operativo, en muchos casos esto no se da. Entonces, estos derechos o estos deberes no se respetan o no se cumplen a cabalidad. Se establecen formas de poder entre directivos docentes, entre docentes estudiantes y a veces entre los mismos estudiantes entre diferentes grados. Entonces, estas formas de poder generan desigualdades en, en digámoslo así, a nivel de estratos entre quién controla a quién. También podemos hablar de que no se reconocen las diferencias, las diferentes formas de aprender de los estudiantes, por lo que se pretende que todos aprendan lo mismo de la misma forma y que reporten los mismos conocimientos. Y esto genera pues ciertas desigualdades en los estudiantes porque creen que lo que están aprendiendo o de la forma en que lo aprenden no es la correcta y genera inseguridades que terminan afectando su proceso de aprendizaje. Entonces creo que hay que trabajar mucho en el planteamiento del currículo formal, que se cumpla en el currículo operativo, es decir, que exista un modelo pedagógico que cumpla todas estas condiciones y hacer una reflexión muy cuidadosa del currículo oculto, que es lo que se enseña sin que esté planteado en ninguno de los dos aspectos anteriores. Dentro de lo que acaba de decir, indica factores que son más como internos, institucionales. ¿Cree que hay otros factores por fuera de la escuela que hacen que estas desigualdades sean como más notorias o sigan con las desigualdades? Eh, pues podemos hablar de brechas a nivel. Lo que ocurre en la escuela está directamente relacionado con lo que ocurre en la sociedad. Y lo que ocurre, todo ello influye en el ambiente que se genera en la institución. Las diferencias de poder que existen en la familia
la influencia de la televisión o las falencias en financiación por parte de las diferentes administraciones municipal, departamental o nacional, hace que se creen diferentes brechas en el acceso a la información, en el manejo de la información y en el trato a la información. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar colegios en diferentes lugares que tienen su coordinador académico, su coordinador de convivencia, tienen su orientador especializado en psicología. eh, bueno, y tienen convenios con diferentes instituciones que cumplen realmente con su proceso. En otras instituciones, por ejemplo, solamente vemos que hay el directivo docente, que es el director o el rector, y no hay coordinador y mucho menos hay orientador. Entonces, todo esto genera muchas diferencias al interior de cómo se manejan las situaciones en la institución. Eh, en el manejo de recursos, pues no es justo que un estudiante reciba una educación porque tiene 500 compañeros y que otro estudiante reciba una educación o tenga unas características diferentes porque tiene 1000 o 2000 compañeros, que es lo que plantea la ley 715. Entonces, todas estas diferencias hacen que el estudiante eh, naturalice o interiorice diferentes formas de ver el mundo que pueden ser que no pueden ser las correctas o que pueden ser equivocadas, pero es lo que la sociedad le está transmitiendo. Listo. Por último, ¿considera usted que la escuela transforma o reproduce estas desigualdades? Eh, Considero que depende del tipo de escuela. Esto sí está relacionado con el manejo que los docentes y directivos docentes den al interior de la escuela. Eh, Algunos autores como Godson, como Freire, plantean una unión entre educación y política, teniendo claro que política no se entiende como adoctrinamiento hacia una forma u otra de pensar, sino política como forma de pensamiento crítico hacia el mundo y sus realidades. Entonces, en la medida en que se genere ese pensamiento crítico en la escuela, desde los primeros grados, eh, se permita la participación en los diferentes estamentos, que los estudiantes efectivamente tengan voz y voto en las decisiones y en la forma de construir la institución, pues esas desigualdades se irán desvaneciendo. De lo contrario, si al interior de las asignaturas no se genera ese pensamiento crítico, eh, solo se limita a cumplir con transmitir unos temas, no sean espacios para la reflexión y mucho menos para la discusión de elementos de construcción de la escuela, pues esas brechas se irán aumentando y se irán transmitiendo. El mensaje que se transmitiría sería que las decisiones están bajo ciertas personas que están más allá de lo que nosotros podríamos llegar a alcanzar. Entonces creo que esto está ligado a la orientación pedagógica que tenga o a la fortaleza pedagógica que tenga cada institución al interior de su cuerpo docente. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con la profe Julia Alexandra García Mejía, docente de matemáticas, licenciada en matemáticas, cursando actualmente una especialización en innovación educativa, a quien le realizaré algunas preguntas. Entonces, empecemos. Profe, ¿qué entiende usted por diversidad en la escuela? Listo, Daniela. Yo por diversidad en la escuela lo que entiendo es que nos podemos encontrar con diferentes mundos. O sea, como su nombre lo indica, diversidad, estamos hablando de diferentes mundos, entonces en la escuela nos podemos encontrar diferentes contextos, diferentes ritmos de aprendizaje, eh, diferentes maneras de expresarse. Entonces, para mí eso es la diversidad en la escuela. Listo. Desde su práctica pedagógica, ¿cómo aborda esa diversidad en la escuela?
Bueno, hay muchos puntos de vista frente a esto que estamos hablando, eh, ya que eso depende de otros factores. Pero como yo lo abordo, identificando desde un inicio, mirando como una prueba diagnóstica o pudiendo hablar con los estudiantes para identificar en ellos esta diversidad y poder abordarlos. Si es cognitivo, si es de esta manera de ritmos de aprendizaje, se pueden hacer algunas modificaciones frente a las actividades y frente a lo que quiero yo que ellos logren en un año. Y, y ya de pronto con esas otras, con esos otros factores, pues lograr una empatía con ellos para así identificar el factor que de pronto no esté dejando desempeñar al estudiante de la mejor manera. Listo. Entonces, en ocasiones no se reconoce la diversidad en la escuela y así como tú lo dices, hay algunos factores que pueden influir en esto. ¿Qué factores son esos que llegan a influir en que no se reconozca la diversidad en la escuela? Listo. Bueno, yo pienso que, como les decía desde un principio, el contexto. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes colegios personalizados y uno de los factores que influyen mucho para poder identificar esta diversidad y poder trabajarla es el número de estudiantes en un aula de clase. ¿Sí? Es el número de estudiantes con los que uno puede trabajar y además se puede identificar. También la parte administrativa de los colegios donde uno se encuentra. ¿Por qué razón? Porque muchas veces llegamos, voy a hablar en cuanto al académico, nos piden, bueno, usted tiene que cumplir con ciertos contenidos, el estudiante terminando este año tiene que hacer esto. Entonces, de pronto, en ese momento, pues nosotros caemos en ese error de decir, bueno, yo tengo que cumplir con esto, pues voy a avanzar. ¿Y dónde están los estudiantes que no lograron avanzar o no lograron tener estos contenidos? Entonces, otro factor es la parte administrativa o el lugar donde uno se encuentre. Y, y pues también pienso que nuestra labor es importantísimo pues tener toda esta, o sea, ser consciente de lo que nos podemos enfrentar en el aula y otro factor también puede ser la motivación que exista en el docente para enfrentar esta diversidad. Entonces, ese sería otro factor, la motivación o el rol que tenga el docente frente a estas prácticas educativas. Listo, dices como si no se tuviera en cuenta la parte humana del estudiante, más o menos, ¿sí? Exactamente. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar como esas dimensiones del ser. O sea, tenemos que mirar el estudiante como persona, si el estudiante está feliz, si el estudiante desayunó, como tú lo dices en la pregunta, si de pronto qué problemas tienen en su casa el estudiante. Entonces, como que nos dedicamos simplemente a lo académico, de pronto tampoco hay culpa, porque desafortunadamente a todos nos están evaluando por igual. Aquí entro con otro tema porque también estamos hablando de la evaluación y tenemos una evaluación que es generalizada. ¿Sí? Las evaluaciones externas también hacen como que esa parte se aleje un poco de si el estudiante está realmente captando lo que les estoy enseñando. Entonces, digamos, enseñar también para la vida, enseñar para que sea un aprendizaje significativo para ellos. Sí, pero en una prueba de estas no va a aparecer nunca lo que estoy diciendo. Ah, teniendo en cuenta eso que acabas de decir, ¿qué tipo de evaluación puede servir o le puede servir al estudiante para educarse o para estar educado para la vida? ¿Qué tipo de evaluación sería como la adecuada? Lo que pasa es que la evaluación, o sea, si bien es cierto, es importante, la evaluación no tiene que ser solo al finalizar. Entonces estamos acostumbrados que evaluamos al final de un periodo, estamos acostumbrados que evaluamos al final de un año, estamos acostumbrados a evaluamos a final de un ciclo. Entonces lo que estamos haciendo es como mirando qué aprendió usted, pero el proceso que él llevaba, ¿qué? ¿Sí? Él duró todo un año trabajando, vimos procesos, vimos sus actividades, su mejora. Entonces, la evaluación que se recomienda es como esa evaluación significativa y de procesos, que no sea esa evaluación sumativa que al final les doy un juicio y los catalogo en un número, porque, porque todos son estudiantes diferentes, todos son mundos diferentes, como lo decía al principio.
puede que alguno, bueno, lo hablo desde mi área, no es bueno en matemáticas, pero tiene habilidades con la música, otros pueden tener habilidades con el deporte, otros pueden tener habilidades al escribir, al leer, al expresarse en un público. Me ha pasado, digamos, yo tenía estudiantes que uno les hacía la evaluación escrita y no daba como estos resultados, pero le preguntaba uno de manera oral y se podía desenvolver de esta manera. Algunos pasaba diferente, una exposición no podía hacer. Entonces, como que si uno logra identificar todos estos aspectos, pues va a mejorar esos procesos de los estudiantes y va a generar una motivación, porque entonces nos dedicamos a evaluar al final. Entonces, yo digo que la evaluación debe ser ese proceso, evaluar el proceso que ha venido, el cambio que ha tenido, y que la evaluación sea como esa oportunidad de mejorar. Entonces, tanto como estudiantes, puede que uno tenga una evaluación y le diga, no, bueno, de 20 estudiantes, 15 perdieron la evaluación, ¿qué pasó acá? De pronto no fui yo como profesor que fallé, o el aprendizaje para ellos no puede estar siendo de una u otra manera. Listo, profe. Entonces ahora, por último, ¿considera usted que la escuela transforma o reproduce algunas desigualdades o las desigualdades, bien sea general o en particular? Claro, pues vuelvo a lo mismo. Entonces estamos encerrados como en ese mundo de las posibilidades. Entonces muchas veces podemos llegar o puede llegar una persona, vuelvo y lo digo desde lo académico, con esa necesidad educativa y tengo 30, que lo voy a decir en estos términos, que de pronto no tienen ninguna dificultad, pues yo me dedico a los 29, ¿sí? O sea, yo me dedico al restante del curso y, y pues busco la manera de tenerlo ahí en el salón, porque pues otras cosas, otro factor importante es que el padre de familia también muchas veces piensa que la escuela es esa guardería, ¿sí? Esta pandemia también nos demostró muchísimas cosas y hay papás que dicen, no, bajar. Entonces muchas veces como que el colegio es ese refugio para que el niño esté allá. Entonces, uno de estas partes o esa desigualdad, ya empezamos con esa parte. O sea, no tiene las mismas posibilidades. Nosotros estamos hablando de educación para o algo diferente o algo básico como para tener. Eh, la escuela también lo que también generan esa desigualdad. ¿Sí? En algunas instituciones, vamos a hablar de instituciones apartadas, lejanas, que se ve esa desigualdad. Creo que la pandemia fue una oportunidad para darnos cuenta de muchas de estas cosas. También estamos hablando de las conexiones a Internet, del acceso a la tecnología, de todas estas cosas pues que cada vez se ven más fuerte, o sea, se ven más marcadas y dentro de las familias pues pasa lo mismo. Entonces, tenemos 3 hijos y contamos con un celular para enviar. Pues sí, eso sería. A veces es como lo que ya no puede, entre comillas, controlar o llegar a abordar el docente, ¿sí? O sea, a veces es algo que se nos sale de las manos. No todo lo puede controlar el docente y hay factores como los que tú nombras, padres de familia, el compromiso de la comunidad, el acceso a la escuela. Y el Entonces, gobierno, profe, el y, gobierno tiene que entender eso, porque, pues porque ahorita tuvieron que llegar de muchas maneras a las familias. El hecho de tener que en algunos lugares volver a la radio para poder comunicarse con sus estudiantes porque es el único medio de comunicación que tienen. Entonces, como que en vez de estar avanzando, estamos retrocediendo en algunas cosas. Pero sí es importantísimo, pues como que todas estas partes, también desde mi experiencia que he tenido, los papás o la familia es la primera escuela y se ha mostrado. Hay en muchos casos que han mejorado
¿Por qué? Porque la familia ha estado ahí. Entonces creo que también es importantísimo ese papel de la familia como escuela, como la primera escuela. Listo, profe. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle por la oportunidad, por expresarse. Muchas gracias. ¿Tiene algo más que desea aportar o alguna opinión al respecto? No, pues más como opinión o más es como un llamado a todos los que ejercemos esta profesión, eh, realmente por esa vocación que tenemos, que nunca perdamos como esas ganas de enseñar, esas ganas de trabajar por ellos, esas ganas de innovar. Innovar no solo es tecnología, innovar también es hacer cosas diferentes para que ellos lleguen ahí. Entonces, sí, como ese llamado a que sigamos en esto porque la escuela ha sido importante y lo hemos demostrado. Ese contacto con el otro, ese estar en un salón, también se ve expresado por muchos de los estudiantes, entonces, pues que ojalá podamos volver como a una normalidad en este caso, pues porque ahorita lo estamos viviendo y pues que sigamos con lo que estamos haciendo ahorita, como buscando la manera de llegar a ellos de diferentes maneras. Listo, profe. Muchísimas gracias. Como conclusiones puedo establecer: los docentes se centran en su quehacer pedagógico, pero no presentan una discusión en las políticas educativas que deberían ser generadas a nivel nacional, algo que también es importante para erradicar todo tipo de desigualdad o discriminación. Por otro lado, los docentes coinciden que parte de la solución para atender adecuadamente a la diversidad en la escuela es respetar los ritmos de aprendizaje del estudiante y facilitar espacios donde se responda a las necesidades y capacidades de cada uno, teniendo en cuenta modelos de evaluación formativa y enfatizando que la educación para todos debe ser una educación para la vida. Resaltan la importancia de la relación estudiante-docente, donde se generen estrategias que promueven espacios inclusivos y de calidad. Además, reconocen la necesidad de tener un direccionamiento claro a nivel institucional sobre la creación de espacios pedagógicos inclusivos alineados con el modelo pedagógico.